De los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, entramos en contacto vía telefónica con Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, y vamos a platicar con él sobre lo que necesita México en función de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo sería una CFE con finanzas sanas? Y eso me hace recordar aquella publicidad que luego tuvo tanto auge y empezamos a creérnosla en el sentido de que la CFE era una empresa de clase mundial. Y por supuesto la iniciativa de reforma energética y su influencia en cómo estaría interactuando con la Comisión Federal de Electricidad y el Servicio de Energía que recibimos todos los mexicanos. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros en Contextos. Arturo González, Marcela Pama, les saludamos. ¿Qué tal, Arturo? Marcela, encantado de platicar con ustedes esta mañana. Gracias. Bueno, realmente, ¿qué necesita la CFE para tener finanzas sanas? En primer lugar, necesita que se le permita comprar la energía al mejor costo posible, sea la energía eléctrica, por supuesto, sea esta generada por CFE o sea generada por privados, pero que se le permita a la subsidiaria que nos vende la energía a todos los usuarios de bajo consumo, es decir, a los hogares, la energía que estamos consumiendo en este momento, al mejor precio posible. Y esto es algo que no se podría hacer en caso de aprobarse, por ejemplo, la iniciativa de reforma energética. ¿Qué más necesita? Invertir en donde más ganancias tiene. Recordemos que CFE está dividida en distintas subsidiarias a lo largo de la cadena de valor de la energía eléctrica, es decir, de la la generación eléctrica, la transmisión, que son estas torres que vemos en las carreteras, la distribución, que son los cables que llevan la electricidad en las ciudades, y la comercialización, ¿no?, que es que nos factura nuestro recibo de luz. Los ingresos de CFE vienen de la parte de la transmisión, que es un monopolio legal de Comisión Federal de Electricidad, y es lo que ha hecho que los últimos años, con excepción de 2020, CFE haya sido de hecho una empresa que opera con números negros. Pero ¿cuál es el problema actualmente? Que se pretende que CFE absorba la participación de mercado que hoy por hoy tienen los privados, digamos, en la generación eléctrica. ¿Por qué es un problema eso? Porque CFE pierde recursos muy significativos año con año en este eslabón de la generación. Así es que, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, se debilitarían las finanzas y la operatividad de Comisión Federal de Electricidad, por una razón muy sencilla, porque ninguna empresa puede ni tendría por qué poder comerse el pastel completo, es decir, ser el monopolio de toda la cadena de valor de la energía eléctrica. Claro. Ahora, ¿qué tan determinante es el actuar de CFE en relación a quien la dirige? A Manuel Bartlett, por ejemplo. Porque quizá una falla de la reforma de 2013-14 que abrió el sector eléctrico, creó un mercado de energía que en Comisión Federal de Electricidad implicó una reforma muy profunda que la separó en distintas subsidiarias, que le instauró un consejo de administración con comités de auditoría, de inversiones, etcétera. Quizá una falla ahí porque no logró despolitizar las decisiones de la empresa. Es decir, el director general de la empresa, tanto de Petróleos Mexicanos como de Comisión Federal de Electricidad, sigue siendo un miembro del gabinete. La presidenta del consejo de ambas empresas sigue siendo la secretaria de Energía. Así es que, invariablemente, las decisiones de la empresa van a seguir una lógica política, no tanto de Comisión Federal como de Petróleos Mexicanos. Y eso es un problema. Quizá por razones políticas no se pudo, valga la redundancia, despolitizar la empresa, pero eso, en la medida que se forme parte del gabinete, que la toma de decisiones esté vinculada a las prioridades de la administración en turno en la presidencia, la empresa no va a poder operar de una forma independiente. Así que sí hay una gran injerencia en el actuar y en las decisiones, en las inversiones de la empresa, dependiendo de quién esté a la cabeza. Reforma eléctrica y toda la polémica que se ha levantado, ¿no? Y la presencia de la secretaria de Energía de Estados Unidos y del cónsul y de la gente que está interesada en el tema. ¿Cómo interpretar? ¿Realmente va a ser moneda de cambio en la relación con Estados Unidos? La visita de la secretaria Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, la semana pasada a Palacio Nacional, un tanto distinta a la visita de otros funcionarios, por una razón muy sencilla. No es normal que los funcionarios critiquen abiertamente al gobierno en turno por decisiones, digamos, de política interna, ¿no? Que fue lo que pasó la semana pasada. Tanto la secretaria Granholm como el embajador Salazar fueron muy claros al decir que en todas las reuniones con funcionarios mexicanos, desde Cancillería, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, Presidencia,
En todas esas reuniones se le hizo saber al gobierno mexicano la preocupación del gobierno de Estados Unidos, de la administración Biden, por la iniciativa de reforma energética. Esto habla de la presión que hay en Estados Unidos desde, por ejemplo, el liderazgo demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, desde la oposición republicana en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que es quizá el comité más importante de la Cámara Baja de Estados Unidos. Y la respuesta que le dio, o en una carta al Comité de Relaciones Exteriores, la secretaria de Energía, la secretaria de Comercio y la embajadora Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, diciéndoles: los entendemos, compartimos su preocupación y se la externamos al gobierno mexicano. Esto es una escalada que no es formal. Normalmente esto no se ventila, sino se conduce por canales diplomáticos. Así es que habla de la creciente presión de Estados Unidos y la creciente preocupación por las inversiones estadounidenses y las violaciones flagrantes al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que implicaría aprobar la iniciativa de reforma energética. Uh-huh. Y bueno, ¿hay voluntad de revisar? Porque luego se habla mucho de que cuando el presidente se le mete una idea, no hay manera de que la deje de lado. ¿Hay la posibilidad como de revisar y de que los legisladores hagan la tarea que realmente les fue encomendada, de ver por el bien de los mexicanos, no nada más en el presente, sino hacia el futuro? Recientemente se ha hablado más de cambios, ajustes que se podría hacer la iniciativa. El problema con la iniciativa es que es muy difícil encontrar alguna forma de corregirla sin que tenga consecuencias altamente negativas para el sistema eléctrico, para el mercado eléctrico en México. Es decir, no es que se le pueda ajustar tal o cual artículo. La iniciativa en su totalidad es negativa, o sea, no, por más que se le ajuste, es muy difícil que quede algo que no acabe siendo un Frankenstein regulatorio. Es decir, la iniciativa en su totalidad es negativa y se antoja muy complicado pensar en qué ajustes se podría hacer para que fuera un poco menos negativo. Esta iniciativa debe desecharse en su totalidad. Es muy difícil pensar en cambios que se le puedan hacer. Uh-huh. Ahora, ¿qué le significaría a la CFE la aprobación de la reforma? ¿En función de las inversiones que tuviera que hacer o si se trasladarían los costos al usuario, al consumidor final? Esa es una muy buena pregunta. Se habla mucho de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y la realidad es que esta reforma no hace otra cosa sino debilitar las finanzas, la operación de Comisión Federal de Electricidad. Porque en 2013-14 lo que se pretendió fue permitirle a CFE enfocarse en las áreas donde solo CFE puede invertir, como la transmisión, como la distribución, y permitirle acceder a energía a precios más competitivos en la parte de generación. Ahora, con el mandato constitucional que se le pretende dar a CFE de generar como mínimo el 54% de la generación eléctrica de este país, eso tiene un costo, porque CFE al día de hoy no tiene la capacidad para producir con los precios, o mejor dicho, con los costos que producen sus contrapartes. CFE produce energía mucho más costosa que sus contrapartes privados, es decir, los privados producen hasta 72% más barato. Entonces, CFE va a tener que producir a un mayor costo, va a tener que invertir en infraestructura, en hierros, en centrales nuevas para poder producir la energía que se le está exigiendo ahora que produzca. Vamos a tener un costo muy importante. En el INCO construimos dos escenarios con distintos supuestos para estimar, cuantificar cuánto le podría costar a CFE, por escenarios conservadores además. Y en el primer escenario, entre 2022 y 2022, estamos hablando en el orden de los 512,000 millones de pesos. Es decir, aproximadamente 70,000 millones de pesos de inversión de costos adicionales de generación por año. El otro escenario un poco más bajo, estamos hablando de 406,000 millones. Si lo comparamos con lo que le costaría comprar esa misma energía a las energías renovables que se instalaron a partir de la apertura del sector, estamos hablando que le costaría más o menos 94,000 millones. De ese tamaño es la diferencia. De ese tamaño es el costo innecesario en el que incurriría la Comisión Federal de Electricidad para esta participación del 54%, que es un gasto que podría ir perfectamente a otras necesidades urgentes del sector eléctrico. Pensemos, por ejemplo, en la transmisión eléctrica, que por años y por distintas administraciones hay una subinversión,
y ahora si se distrae esta cantidad de recursos para la generación eléctrica únicamente, ¿o qué recursos quedan para fortalecer, para reforzar, para expandir la red de transmisión, que recordemos actualmente ya está rebasada, ya está saturada? Óscar Ocampo, te saludo con mucho gusto, soy Arturo González, buenos días. Óscar, uno de los puntos que más se ha cuestionado también de esta reforma es que para tratar de abaratar costos, el gobierno utilizaría pues la enorme cantidad de combustóleo que tiene ahí almacenado, que es una sustancia pues de muy baja calidad y genera mucha contaminación. En este sentido, ¿cuál sería el costo ambiental de utilizar ese combustible? Hay dos costos muy importantes ahí. El primero es el costo financiero, porque producir en las centrales que utilizan combustóleo es muy costoso. Es, para ilustrar esto, es más o menos 4 veces más costoso que producir con paneles solares o con energía eólica. O sea, de ese tamaño es el absurdo de querer producir con combustóleo en este país. Y en segundo lugar es el desastre ambiental. Por ejemplo, la termoeléctrica de Tula, que es que nos afecta a todos los que vivimos en la Ciudad de México. La termoeléctrica de Tula únicamente es responsable de más o menos el 70% del azufre que respiramos en la Ciudad de México. Una central termoeléctrica. Wow. Y en el fondo es la idea de regresar a esa participación de mercado, de utilizar, y esto es parte del discurso presidencial, ¿no? De que todas las centrales que ahorita no están operando operen y despachen su energía. Bueno, ese es el costo. Ese es el costo, que el costo ambiental en sí mismo debería ser suficiente para replantear esta iniciativa, pero te digo, es por un lado el desastre ambiental que se implica, y por otro lado, por supuesto, también la parte financiera, porque recordemos que a CFE, insisto, lo que más le beneficia es comprar la energía competitiva. Al CFE tener que producir con esos costos, por encima de los 2,000 pesos por megawatt hora contra 400 pesos más o menos por megawatt hora que cuesta la energía renovable, pues CFE misma se está limitando, porque la energía que nos vende CFE se la tiene que comprar a alguien, ya sea a una de sus subsidiarias o a un externo, y bueno, pagar 4 veces más, porque es un costo bastante elevado. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano con ese combustóleo en caso de que no se vaya a las centrales eléctricas? ¿Qué se puede hacer? Porque se está almacenando ahí, o sea, tienen bodegas enormes con el combustóleo que es producto de la refinación del petróleo, ¿no? O del primer tratamiento que se le da al petróleo, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay tanto en la refinería de Cadereyta como en la refinería de Tula hay proyectos para instalar coquitadoras, ¿no? Que son estos cilindros para procesar justamente la parte más pesada de la refinación del crudo, que es precisamente el combustóleo. Esa es una alternativa. Todavía existen mercados donde se pueden colocar en el extranjero, aunque su gran mercado, que eran las marinas mercantes, ya no. ¿Por qué? Porque el combustóleo no cumple con las normas mínimas. O sea, estamos hablando de un producto que ya cuesta mucho trabajo colocarlo fuera. ¿Por qué? Por el desastre ambiental que es. O sea, pensar que, dado que no lo podemos colocar fuera, vamos a generar energía eléctrica en eso para que lo respiremos todos los mexicanos, es un poquito absurdo. Claro. Bien. Óscar, pues muy interesante, la verdad, tener al IMCO, tener tu voz aquí con nosotros, por supuesto, y me gustaría mucho invitar al auditorio a que leyera, a que se informara a través de la propia página del IMCO sobre pues todas estas investigaciones que ustedes hacen y todos estos análisis que son tan valiosos para entender nuestra realidad. Así es un tema que puede parecer muy complejo. La realidad es que no obstante, no tendría por qué serlo. Y sí, está la invitación en la página www.imco.org.mx. Ahí pueden encontrar todos nuestros estudios sobre el mercado eléctrico y en general sobre el sector energético, ¿no? También sobre la parte de hidrocarburos, que esperemos pueda ilustrar un poco o pueda funcionar un poco como insumos para la discusión actualmente en el Parlamento Abierto y posteriormente en Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma energética. Muy bien. Óscar, muchas gracias otra vez por tu presencia. No, estoy encantado. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, Óscar. Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO, estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Pues sí, un tema sin duda que nos va a dar para todo el año y que, bueno, tiene aristas de todos lados, ¿no? O sea, tiene la parte propiamente el consumo,
para los mexicanos, ¿no? De dónde proviene nuestra energía eléctrica. Ayer platicábamos, ¿no? En esta semana platicamos que a veces no reparamos el simple hecho de hacer picar un botón y que la luz se encienda, pues todo lo que tiene que ocurrir y todo el impacto que eso tiene, no reparamos en eso, pero bueno, es desde la parte del consumo doméstico, el consumo comercial, el consumo industrial. Y luego está la parte medioambiental, ¿no? O sea, que es súper importante considerar qué costo ambiental tiene nuestra energía eléctrica. Está la parte financiera, económica del país y de la propia Comisión Federal de Electricidad. Y está la parte internacional, o sea, de nuestra relación con Estados Unidos en el marco del TEMEC, lo que contempla el TEMEC y de la presión que existe en Estados Unidos por que México reconsidere esta reforma a la luz de políticas medioambientales y a la luz de políticas de competencia, ¿no? Entonces, si ya lo vemos así en perspectiva, pues nos damos cuenta que es el gran tema en estos momentos a nivel nacional, ¿no? Claro. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos de vuelta. Contextos.